la escuela bíblica dominical del día de hoy dice el poder del rey. El poder del rey. Entonces la verdad central de este tema, Jesús demostró su autoridad a través de su poder como el Hijo del Hombre. Y el versículo clave lo tenemos en Mateo 9:6, que dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces vamos a repetir nuevamente este pasaje bíblico. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo 9:6. Bueno, hoy estudiaremos primero el poder para curar la enfermedad, que lo encontramos en Mateo 9, versículos del 1 al 8. Y segundo, poder para llamar a los hombres, que está en Mateo 9, versículos del 9 al 17. Entonces, primero, el poder para curar la enfermedad, Mateo 9, del 1 al 8. Y dice Mateo 9:1: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Después del rechazo de Nazaret, Jesús adoptó Capernaum como su propia ciudad. Como ocurrió anteriormente en esta ciudad, durante la curación del criado del centurión y la suegra de Pedro, otra vez le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, que Jesús sanó a cada enfermo de manera diferente. Se ilustra este caso: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús discernía la interrelación entre el cuerpo y el pecado del hombre, entre lo espiritual y lo físico. ¿Cierto? Ahí tenemos situaciones diferentes. Jesús discernía la interrelación entre el cuerpo y el pecado del hombre, entre lo espiritual y lo físico. Nosotros podemos tener muchas enfermedades, ¿cierto? Y posiblemente no nos vamos a recuperar. Pero la verdad central se centra en la espiritualidad. Mientras tú estés siempre conectado con el Señor, adorándole, glorificándole, estemos siempre presentes en las manos del Señor, nuestra vida espiritual siempre se mantendrá firme. Porque el día que nosotros nos vayamos, vamos a estar en la eternidad con nuestro Señor. Luego dice Mateo 9:2: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En cuanto al paralítico, posiblemente hubo una relación entre su pecado y su parálisis. Por eso Jesús le perdonó sus pecados, para así curar su enfermedad física. Se da por sentado que a veces la enfermedad puede atribuirse al pecado directamente, pero muchas veces no existe una conexión directa. Asimismo, es notable que Jesús no exigía la fe del paralítico, sino que él respondió a la fe de los que le trajeron. O sea, había personas que pues sentían ¿cómo podemos ayudar a este muchacho? Y entonces se los llevaron al Señor, o sea, lo montaron en una camilla, y lo mismo que sucedió que estaba por el techo, había mucha gente ahí y no había forma, entonces ellos lo bajaron por el techo y lo pusieron a los pies del Señor. Ahí me rompieron el techo. Sí. Y ahí se ve que se hace es la voluntad del Señor, porque el Señor acá, y dice el texto, él se basó fue en la fe de ellos, no en la fe del paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, y entonces el hombre viene es con una necesidad física, y el Señor en su omnisciencia ya sabe qué es lo que le pasa a ese paralítico. Ni siquiera tuvo que hablar, yo creo, no, simplemente lo trajeron. Y él no le dice, no, ven yo te sano, le dice, no, tus pecados te son perdonados. O sea, el Señor conoce
la necesidad, nuestra vida. A veces pensamos, y hay gente que dice, no, es que usted le tiene que meter fe. Y entonces es como si hubiese una fuerza por allá cósmica. No, usted lo que tiene es que reconocer su pecado y llegar arrodillado y humillado delante de Dios. Y el Señor a obrar. Ahí obró, ese es el poder de Dios. Lo trajeron, no podían dar. Sí. Y se basa el Señor es en la fe de los otros. Sí. Y hay que tener constantemente a nuestros familiares, amigos en oración. El Señor obrará conforme a su santa y divina voluntad. Luego dice Mateo 9:3. Entonces ahí es donde los escribas decían dentro de sí: este blasfemo. ¿Qué ceguera? Los escribas no se regocijaron por la sanidad del paralítico por causa de su rígido legalismo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? No convencidos de la autoridad ni del poder divino de Jesús, ellos clamaron: este blasfemo. Luego dice Mateo 9:4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? También Jesús discernió su pensamiento y retó su interpretación de Isaías 15:25, que dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí. Este yo soy incluía al Hijo como al Padre mismo. Además el Hijo les condenó con autoridad, preguntando: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y luego dice Mateo 9:5: ¿por qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o sanar? Se considera que es más fácil perdonar que perdonar porque es más difícil verificar los resultados. La sanidad tiene que ser evidente, pero para Jesús no había diferencia. Por lo tanto, Él efectuó lo más difícil al sanar al paralítico, mostrando así que Él tiene poder para perdonar. Hay cosas que nosotros mismos por experiencia lo podemos decir, y es que el odio es pecado, el desprecio es pecado, y la gente que odia y que desprecia vive amargada. Entonces esa persona está enferma, porque ve a la persona, ve al enemigo y ve una cantidad de cosas y esa persona no puede estar tranquila, o sea, no tiene tranquilidad de ninguna naturaleza. Así mismo el que desprecia, no es que lo da uno peor que lo malvin que haga y desprecia, y eso que por dentro carcome. Entonces, por eso les digo que es más fácil perdonar o estar enfermo. Las dos cosas son iguales. El perdón, cuando nosotros perdonamos a las personas que nos han hecho cualquier mal, nos dice perdónenles aquellas cositas, pero estas otras cositas no. No, es perdonar todo. Es que si a mí me dan en esta parte de la cara, yo volteo esta boca, sin rabia y sin nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mandó el Señor Jesucristo a hacer. Entonces, Él muestra, el pecado es un pecado y es una enfermedad. O sea, lo que hay en el corazón de nosotros hay que sanarlo. Y solamente el perdón que nosotros manifestamos a la persona y después el perdón que pedimos a Dios por haber tenido eso es lo que hace que vivamos bien con la sociedad y que nos sintamos nosotros también bien dentro de nosotros. Pero mientras carguemos con ciertas cosas, estamos enfermos, pero amor, y necesitamos un sanador. Así es. Luego dice Mateo 9:6: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate de tu cama y vete a tu casa, que este fue el versículo central. Aquí está la verdad clave, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. No poseía únicamente el poder para sanar y perdonar al paralítico en esta ocasión, sino, como diría Jesús más tarde, toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tenía en sí la autoridad del Padre y el poder divino para vencer al pecado, los demonios y la muerte, además para controlar la naturaleza y determinar el destino humano. El Señor tiene el poder de todo, para todo. Y yo soy testigo de ello cuando el Señor me sanó. Luego dice Mateo 9:7, entonces él se levantó y se fue a su casa. La evidencia del poder de Jesús fue innegable. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Esta evidencia todavía no convenció a los escribas, pero las multitudes temieron y glorificaron a Dios. Cuando las obras de Jesús juzgadas reverente y honestamente, surgió un espíritu de gratitud al Padre, quien había dado semejante autoridad a los hombres a través de su Hijo Jesús, y dice Mateo 9:8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Segundo, poder para llamar a los hombres. Un llamamiento que abarca a todos. Y luego dice Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Otra evidencia de la autoridad de Jesús se revela en el llamamiento de Mateo o Leví. Solo un ser divino tiene el derecho de exigir de un ser humano lealtad exclusiva. Jesús usó esa prerrogativa cuando dijo, sígueme. Mateo dejó voluntariamente su lugar de los tributos públicos y le siguió. Abandonó su profesión como publicano, su posición durante el gobierno romano e inclusive su modo de sostenerse. Y miremos la forma como el Señor, a través de su palabra, ya sea con un testimonio de alguien, nos llama. Algún medio utiliza el Señor para llamarnos, y Él nos sigue llamando. Y somos tan tercos, completamente tercos, que todavía no podemos entender que el Señor nos llama con voz amorosa, a que le sigamos a Él. Dice, quien ama más a padre, a madre, a mujer, a hijos, a lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. Entonces Él nos llama a nosotros y siempre nos está llamando a que le sigamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguirle como hizo Leví. Simplemente abandonó todo y arrancó en pos del Señor. A veces queremos nosotros tener bendiciones del Señor, pero somos ingratos con el Señor. O sea, no vemos toda la cantidad de bendiciones que nos da y seguimos tercos y duros como si no hubiera pasado nada en nuestra vida. Creemos que porque venimos una vecesita por ahí de vez en cuando a la iglesia, ya con eso es. No, al Señor hay que seguirle de corazón, como hizo Mateo, abandonando todo y siguiendo. Así es. Luego dice Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Al principio Mateo reconoció algo inexplicable en Jesús y respondió en fe. Poco a poco descubrió Jesús que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso citó aquella declaración de Pedro cuando escribió su evangelio más tarde. Vale la pena agregar que todos los apóstoles abandonaron todo de inmediato para seguir a Cristo. Qué importante esto, vale la pena agregar que todos los apóstoles abandonaron todo de inmediato para seguir a Cristo. O sea, ellos eran pescadores y tiraron sus redes, las dejaron, porque el Señor los invitó a ser pescadores de hombres. Y empezó durante esos 3 años a enseñarle todo lo que ellos necesitaban. Luego dice Mateo 9:10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Aunque el poder divino de Jesús sobre la enfermedad y los demonios es muy llamativo en estos capítulos, lo más determinante es su autoridad de abrazar a muchos publicanos y pecadores que habían venido. A propósito, estar sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos significaba una mutua aceptación. Pero obviamente, como él estaba sentado con todos los publicanos y los pecadores, los fariseos empezaron a cuestionarlo. ¿Cómo así? ¿Por qué tu maestro se sienta con estas personas? Jesús se sentó a la mesa con fariseos también, derribando así toda división religiosa entre personas. A la vez, él estableció una interrelación humana basada en el perdón del Padre, sin importar los méritos humanos. Luego dice Mateo 9:11, cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Por causa de su exclusivismo, los fariseos preguntaron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero ellos, al comer juntos, estaban mal, porque aquellos se consideraban impuros en comparación con estos que son los separados, fariseos. Interpretaban las leyes de purificación según la tradición de los ancianos. Esto resultó en el lavamiento de los muros artificiales del exclusivismo. Jesús derrumbó esas paredes como un fariseo convertido. Pablo mismo escribió: él derribó en su carne la barrera de división y abolió la ley de los mandamientos formulados en las ordenanzas. Y miren lo que nos dice Efesios 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, ya el Señor había organizado, el Señor Jesús derribó ese muro para que no hubiera separación entre lo uno y lo otro. Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos proselitismo. O sea, que es que esta persona es así o que esta persona no hace así. No, nosotros debemos de llevar el mensaje de la palabra a toda criatura que la necesite, a toda criatura. Porque el Señor derribó esas paredes intermedias, que es que de la clase alta no preparada al que es pobrecito, o que el pobrecito tiene envidias y deseos y todo con las personas. No, todo eso hay que derribar de esas paredes, porque todo eso es pecado, y el pecado es el que nos separa de la gracia de Dios. Luego dice Mateo 9, versículos 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús defendió su conducta con la ilustración del médico y los enfermos, también con la profecía: misericordia quiero y no sacrificio, que está en Oseas 6:6, que nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los fariseos deberían considerar esta profecía a la luz del ministerio de Jesús. Él no solo comió con los pecadores, sino los buscó. Su declaración: yo he venido para llamar a justos, yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores, aclaró la naturaleza de su misión. El gran médico no esperaba hasta que los enfermos se curaran, ni que los malos se hicieran buenos. Y esto es lo que dice la parte del versículo 13 de Mateo 9, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Segundo, un llamamiento que incluye libertad.
Nos dice Mateo 9:14. Entonces los discípulos de Juan vinieron a él diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mire que ellos estaban pendientes de todo. A ellos no les escapaba nada. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La explicación de la libertad que Jesús ofreció ocurrió en una respuesta a una pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es interesante notar que los discípulos de Juan y los fariseos no se unieron en el interés respecto al ayuno. Todavía ambos grupos eran esclavos de las tradiciones judaicas. La libertad ofrecida en el reino de los cielos es ilustrada en 3 parábolas. Hay algo muy interesante ahí, es que fueron los discípulos de Juan, el Bautista, que le preguntaron a los del Señor Jesucristo: ¿por qué los discípulos de Juan sí ayunan y tus discípulos no? Que llegan, además adelante les aclara: es que los que tienen el esposo están de fiesta, pero llegará el momento en que les quitarán al esposo y tendrán que ayunar. Y pasó, porque a Juan lo tenían preso, le habían quitado a su maestro y lo tenían preso. Ellos sí tenían que ayunar porque pues, estaba su guía estaba preso. Pero los del Señor Jesucristo no tenemos que ayunar así en esas intensidades. Ellos sí ayunó, pues os dejó de comer, porque ayunar es dejar de comer, la comida. Entonces ayunó y todas estas cosas con sus discípulos, pero no en ninguna parte hay una ley que dice que tienen que ayunar. Y estos se apegaban tanto a eso que estaban acostumbrados por una costumbre, más no por ley. Y entonces hicieron de eso una cosa hasta llegar a criticar al Señor, porque los discípulos no ayunaban. Es que no tenemos que ayunar porque si estamos con el esposo. Yo, por ejemplo, me considero con mi Señor, que es el esposo, y él no se ha muerto, él está vivo dentro de mi corazón. Entonces, hacer de estas cosas, el Señor mismo les decía: es que el esposo va a estar en la cárcel, ya estaba en la cárcel Juan, por eso estos ayunaban. Pero los del Señor Jesucristo no. Así es, para allá vamos. En el Antiguo Testamento sí había una fiesta. Por ley. Una ley que es el día de Yom Kippur, el día del perdón, donde los judíos habían una ayuno, pero era lo único que había así como obligatorio. De resto, ningún día. Bueno, dice Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. La primera parábola cita la libertad del ayuno judío durante la semana de la boda. Estar triste en tal tiempo de gozo hubiera sido absurdo. Al contrario, ayunar en tiempo de tristeza era natural. Cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Por supuesto, parabólicamente Jesús se refirió a su propia muerte, cuando el ayuno y la oración de sus discípulos iban a convertirse en un acto normal. Ahí, por ejemplo, lo dicen así, pero realmente de lo que se estaba hablando era entre los discípulos de Juan y los discípulos del Señor Jesucristo, porque a Juan lo iban a encarcelar y entonces ellos iban a estar participantes, van a estar tristes. Pero nosotros hacemos, por ejemplo, las personas que ayunan pues, de vez en cuando, que pueden pues, ayunan para que sí, pero en el momento en que están leyendo la palabra, están en oración, y es como ese tiempo de ¿cómo llamar? De comunión, digamos, con el Señor. Quieren hacerlo así, pero una ley no hay. No, una ley que muestra, por ejemplo, como lo que mostraban, ese cero que ellos mostraban ahí, no hay una ley. Es simplemente algo de conquistar el alma y el espíritu. Lo vemos, por ejemplo, en muchos de los que mencionó Estevita, y también en Daniel. Vemos que el ayunar, el Señor Jesucristo ayunó por 40 días y todo esto. Yo pienso que no habrá una persona que ayune 40 días, de eso sí estoy seguro.
pero es esa parte. Nosotros vivimos en fiesta todos los días, estamos de fiesta, porque el Señor está con nosotros. Entonces, el Señor está con nosotros porque vamos a estar tristes. Pero también va a haber días que van a haber aflicción, donde usted no le pasa el alimento, sino que va a estar queriendo, estar concentrado en la palabra de Dios, buscando consuelo. Pero son casos especiales y de sentimiento de que no te pasa el alimento. No es una norma radical como los judíos hacían, para mostrar una piedad que no tenían. Así es, luego dice Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Sí, eso es lo que pasa. Otra parábola utiliza el error de coser parche de tela nuevo en vestido viejo para enseñar que la misión y mensaje de Jesús no deben ser limitadas por las tradiciones judías. No se puede considerar su ministerio como otro parche de tela de la ley levítica del Antiguo Testamento. Esto resultaría en una rotura peor del propósito divino, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y nosotros las mujeres a veces hacemos ese ejemplo, sí, porque a veces se rompió tal cosa y eso ya tiene años de estar ahí, y va uno y busca una telita nueva y se la pone al parche ahí, pues claro, al momentico ese parche arrancó la tela que estaba vieja. Entonces ahí se ve las tradiciones, lo que hacen la vida de las personas. Así es. Luego dice Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La última parábola apela a la costumbre de guardar el vino en pieles de animales en vez de otro tipo de envase. Los odres nuevos eran dóciles y se expandían al fermentar el vino nuevo. El error de poner este vino en odres viejos ya estirados acabaría en la pérdida de ambos. Por eso dice, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Los ritos antiguos como el sábado, el ayuno y la pureza dictados por Dios eran necesarios, pero solo como una preparación para libertad ofrecida más tarde por Jesús. Y dice esta imagen, no se pone vino nuevo en odres viejos. Este vino nuevo del Evangelio es un llamamiento a aceptar odres nuevos, de desarrollar nuevas formas de adoración y servicio. Practicar nuevas formas es siempre esencial para conservar las nuevas, pero aquellas nunca deben llegar a ser lo más importante. Por eso es preciso que Jesús nos dé el vino nuevo y los odres nuevos, el Evangelio y sus costumbres flexibles. Sí, es que vemos ahí que es de lógica. Por ejemplo, yo vengo de un trasfondo católico y de abandonar esas costumbres que uno tenía anteriormente, sabiendo lo que el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres hasta hacer la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando uno lee ese pasaje en las Escrituras, o sea, la persona tiene que es regenerada nueva, tiene que ser ese vino que es la palabra del Señor, viene en odres nuevos, o sea, transformados, porque no podemos seguir con los antiguos que manejábamos anteriormente, porque no casan. Uno está viejo ya, acabado, que son esos rudimentos que nos enseñaron a nosotros que eran mentira, y ya viene ese vino nuevo en criaturas nuevas, transformadas por la palabra de Dios. Así es. Sí, aquí en el título dice un llamamiento que incluye libertad. Y es parte de lo que el Señor está transformando en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo
como nuestro Señor y Salvador, Él empieza a transformar nuestro interior y ya somos hombres nuevos, conforme a la voluntad del Padre. Aplicaciones del estudio. Primero, poder curar todas las enfermedades. Y esto es lo que dice Lucas 9, del 1 al 6. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. La sanidad del paralítico presenta más que un milagro físico. Jesús también tiene poder sobre las causas de la enfermedad. El médico y la medicina son instrumentos del Señor, mientras que el poder del Señor está a la disposición del médico. De todo el que le gusta. El hombre se alivia de lo físico y de lo espiritual, y lo uno afecta lo otro. Porque una cosa es la salud física, pero lo más importante es la salud espiritual. Luego dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Asimismo, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así, Él es creador del hombre en su totalidad. Este mismo Dios envió a su Hijo con el poder de curar el cuerpo físico y de perdonar los pecados espirituales. Este poder total de Jesús se revela en la sanidad del Padre. Es que Él es el creador de todo. Nos creó a nosotros, creó el universo. Nosotros realmente no conocemos hasta dónde llega el universo, pero Él lo creó todo. Cosas que nosotros podemos ver, pero también hay cosas que nosotros no podemos ver. Hay otra creación, pero nosotros no la podemos ver. Segundo, poder para llamar a todos los hombres. Otro error de hoy es la división entre hombres, pocos llamados y muchos no. El llamamiento de Mateo nos indica que cualquiera puede ser llamado a propósito. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La razón de que los muchos llamados no lleguen a ser escogidos es porque no se levantan y le siguen voluntariamente como Mateo. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. No importa si somos aceptados o rechazados por los demás de la sociedad. Y eso es lo que ocurre hoy en día. ¿Cierto? El Señor nos está haciendo una invitación a nosotros, pero no le seguimos. No estamos dispuestos a aceptarla, porque preferimos vivir conforme a las normas que nos muestra el mundo. Más que a mí me gusta la parrandita, a mí me gusta el traguito. Entonces, más bien se va por otra línea, ¿no? Es que esos evangélicos son muy drásticos en todo. Ellos no parrandean, no se toman un trago, no sé qué. Entonces, no, yo sigo mi vida como normal. Entonces, eso es. Hermanos, y hay algo, porque las enseñanzas, las acciones del Señor Jesucristo, no todo el mundo las entendía, no todo el mundo las aceptaba, no las recibían. Aquí, en el 9:12, ¿qué era lo que pasaba? El Señor Jesucristo se sentaba a la mesa con aquellas personas a las cuales el común denominador decía, son los malos. Entonces los publicanos vienen, nos cobran, son los ladrones, están de parte de él. Y fuera de eso se sienta con otros, y por eso el Señor les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esa es una enseñanza que el Señor nos da, porque hoy las iglesias, y lo hemos repetido muchas veces, las iglesias no son clubes de buenos. Las iglesias no son clubes donde la gente buena viene. No, es lo que dice en el versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, pero al arrepentimiento. Entonces, la iglesia permanentemente está
Él procura de presentar el Evangelio del Señor Jesucristo, haciendo una invitación, porque el llamado lo hace el Señor. Lo que dice ahí, hay gente irracional, siempre la va a haber. Y no quiere decir que entonces todas las personas es porque vienen porque son buenos, no. Venimos es porque necesitamos del Señor. El día domingo es un tiempo especial donde nos reunimos a alabar y glorificar el nombre del Señor, a edificarnos a través de su palabra. Pero la iglesia está llamada es a llamar al pecador, al arrepentimiento. Así es. Entonces, que no pretendamos que todo el mundo va a ser bueno pues dentro de lo que dice la sociedad. Sí, pero el arrepentimiento viene por conocer una verdad que nos hace devolver hacia atrás y recapitular y seguir el camino bueno. Y ese es el Evangelio de Dios, esa buena noticia del camino correcto que uno debe seguir para ser bueno. Bueno, hemos terminado el estudio bíblico del día